profesora Iselda, por supuesto. Un placer tenerla por acá y por haber sido tan complaciente y tan solícita ante mi solicitud de que asumiera este tema, sí, que se había quedado como que en el aire por la muerte de la profesora Florencia. Y entonces ya no teníamos que ir más y ella perfectamente accedió a nuestra invitación. Gracias, Lucía. Y adelante. Bueno, para mí es un tema apasionante porque todo el mundo tiene que saber de sus raíces, de dónde parte, cuál es la historia, una carrera, un conocimiento, una escuela. Y al final también no quiere decir que todos los esfuerzos que hacen son lo máximo, sino que siempre hay personas que a lo largo de la historia se han esforzado muchísimo más para lograr un objetivo, inclusive sin que existiera antecedentes de lo que soñó ser. Entonces eso es muy importante, porque bueno, como que le da ánimo a uno a seguir adelante ante la dificultad. En la introducción puse algunos elementos que no sé si que sería una introducción o unas conclusiones, pero que un poco dan el hilo conductor de qué va esta presentación. La carrera de arquitectura que comienza en 1900 y que la primera mujer se gradúa en 1934. Aunque se mencionan las publicaciones, una persona que estudia, no se sabe el nombre, existieron posteriores a esa época. Bueno, el triunfo de la revolución marcó un punto de inflexión importantísimo con toda una apertura en cuanto a la carrera en las diferentes provincias. Ahora tenemos las 4 sedes, la de Santiago, la de Magüey, la de Las Villas y la de La Habana, y la incorporación masiva de las mujeres a las carreras técnicas y a la vida laboral. Sí, ya eso marca un punto de inflexión. A mí me gusta mucho un trabajo que preparé para un grupo de pasada que tiene que ver con la sexualidad, que hablamos de porro y de la escuela y de la escuela de artes plásticas, el edificio más erótico de La Habana. Entonces yo preparé todo un trabajo de Elisa, de cómo Elisa también en su fundación implicó un impacto y un cambio en cuanto a esa liberación de la mujer. Y el cuadro insignia es el de García Díaz con All You Need Is Love, que son además varios, no es un solo cuadro, con Salida del Río en el sexto mirada de Elisa. Entonces eso es importantísimo porque bueno, es toda una inspiración, una representación de lo que sucedió en esa época de explosión, de la revolución, de cambio, de esperanza y de futuro, ¿no? Y sobre todo para la mujer. Yo considero que la mujer además ha sido la inspiración de muchísimos arquitectos y de muchísima gente. Desde los órdenes clásicos en la Grecia antigua, con este orden jónico que siempre nos enseñaron en la escuela, que representan los vestidos y los pelos de las mujeres y los peinados. Bueno, eso siempre representó una inspiración en cuanto a lo femenino. En el Renacimiento, con el vínculo con la escultura de estos grandes maestros, me encanta esta escultura de la Piedad de Miguel Ángel, donde la propia madre de Cristo aparenta ser más joven que Cristo. No sé si recuerdan la Piedad, yo le puse el detalle de la cara de la Piedad, pero ella está cargando un Cristo que tiene unas características ya con un deterioro físico y bueno, se ve juvenil y demás. Y me recuerda también de alguna manera lo que sucede, por ejemplo, con la escultura de las mamás, que es como una función de una cara que representa una edad y un cuerpo que representa otra edad. En el barroco el movimiento, la presencia de la mujer también dentro de los espacios arquitectónicos, este es el rastro de Proserpina que va al mínimo detalle de ver la carne de la mujer muy bien representada en una cosa tan físicamente difícil de trabajar como es el mármol de Bernini. Y bueno, las 3 gracias, se ve todo ese vínculo de la arquitectura con la escultura y de cómo cada uno representaba y utilizaba recursos, por ejemplo, como este recurso del movimiento de pie para implicar la cultura de lo estático que era en la época clásica de la escultura. Eso es como un contrapuesto, algo así. El otro día lo estuve revisando con la escultura del David de Miguel Ángel y sucede muchísimo en todo este periodo. Sí. Claro, es decir, la escultura clásica es muy rígida, es muy incorporada a la arquitectura, pero entonces ya a partir del Renacimiento del Barroco utilizan recursos para mostrar el movimiento y bueno, empiezan a incorporarlo también en los detalles
la arquitectura. Todo esto está en espacios arquitectónicos, como se ve aquí. A veces lo representan en las redes con eso claro oscuro para poder hacer énfasis en la escultura, pero bueno, siempre está en un espacio. El Art Nouveau fue otro trabajo que hice también para este grupo de sexualidad, interesantísimo, cómo representan a la mujer como una heroína poderosa y subversiva. Es esos desnudos que representan esos elementos, inclusive en la gráfica. Las representaciones gráficas son un poquito más atrevidos que lo que muestran en la arquitectura, y bueno, no se limitan a mostrar partes desnudas de la mujer y demás, y bueno, va toda esa curva femenina asociada con las curvas de los motivos vegetales que incorpora y florar el propio estilo. El eclecticismo, esta es una foto de los bomberos, del mausoleo a los bomberos en el cementerio de Colón, con el detalle de la mujer siempre presente, salvadora, maternal y demás, y bueno, el edificio de Emilio Soto, de maternidad obrera, no lo identifica porque ahí se ve clarito que dice maternidad obrera, que después se clasifica como estilo Art Deco, pero bueno, podría ser también dentro del monumental moderno. Muy interesante porque revisando los artículos, leí uno de Juan García, una entrevista que le hacen a Margot y a Vicente, sobre cómo era la carrera en la época en que ellos estudiaron, y que ellos iban a ver estos edificios de sus profesores, pero que nadie los clasificaba como arquitectos. Eso le tocó a la gente, a los historiadores después, la clasificación. Un edificio modernista, un edificio de ahora, contemporáneo, no se clasificaba como Art Deco en esa época. Y también otra curiosidad muy interesante de ese artículo sobre la quema de piñola, que la gente dice, marcó una cultura porque ya no se daba la docencia de esa manera, y ellos dicen, no, el piñola era simplemente para dibujo, para practicar el dibujo, y nos exigían que el dibujo tuviera todo ese mínimo detalle, pero en proyectos, en la parte de diseño, éramos muy adelantados a la época. Si nadie nos decía que teníamos que diseñar con órdenes, y como decía el piñón era la asignatura de dibujo. Fuera de eso, nosotros soñamos, y por eso es el resultado de que ellos tienen unos proyectos que los vamos a ver aquí, que eran pioneros y muy importantes en su mundo. Ya en la modernidad, el caso de Le Corbusier con la escultura de los desnudos, muy abstracta pero muy interesante, y bueno, la escuela de arte como un punto importantísimo que representó esa época del triunfo de la revolución y la liberación femenina, y cómo las formas de la mujer fueron incorporadas a la arquitectura de una manera un poquito más simbólica. Hasta el arte contemporáneo, donde esta escultura en cualquier espacio urbano representa el pelo de la mujer en movimiento ante el aire, y me llamó muchísimo la atención. Siempre que uno va a hablar de la primera, bueno, debe ser la primera mujer arquitecta, debe ser un poco profundizar en investigación y ir a ver qué pasó con la primera mujer arquitecta reconocida en el mundo, que estudió una carrera de arquitectura, estaba establecida. Se trata de Julia Morgan, norteamericana. Julia Morgan, norteamericana, que nació en California en el año 1872 y se graduó en una escuela de artes en París de la carrera de arquitectura en el año 1902. 1902. Si no cubana, es una norteamericana que estudió en París. Tuvo unos 50 años de carrera y diseñó alrededor de más de 700 edificios en toda su vida, desde que se graduó de arquitecta hasta ahora. Y bueno, hay algunos hitos importantes en su carrera profesional. Aquí traigo algunos ejemplos, sobre todo porque representan una espacialidad increíble para la época. Si a mí me recuerda mucho a Ray, a esa época de Ray, y la veo muy novedosa en cuanto, sobre todo esta de la derecha, hay una iglesia muy parecida también, en cuanto a esos grandes espacios, en cuanto a las estructuras que incorpora. Por lo tanto, eso va diciendo que esa formación más que artística era muy integral y muy de incorporar todas las técnicas a el quehacer de presentaciones también, por supuesto, de cosas históricas como las piscinas romanas. En esta casa, esto que está aquí abajo es la piscina que está detrás de la casa, y aquí está la espacialidad que se logra en los interiores de este lugar que es el Merry Hall. Y bueno, algunas cosas en Europa,
a otras en Estados Unidos. Sí, el elemento este de aquí es como un centro recreativo o algo así, que me imagino que esté restaurado, porque a lo mejor esos cristales no son los originales, pero mantiene la piedra y demás, y abajo es como es por dentro, el centro. Y aquí arriba lo mismo, es la entrada a esa villa de descanso, y lo que tiene atrás es una oficina como esta, que un poco recuerda a las termas romanas, una cosa así. Yo veo que es una variedad en los tipos de arquitectura. Yo también fui viendo de alguna manera la evolución, cómo eran sus primeras obras, cómo eran las posteriores, porque se trata de 50 años y 700 obras de construcción. Muy contemporánea. Y entonces lo que pasa es que a veces la mujer no se menciona. Y yo creo que está ahí con Ray, con Fran Los Ray. Sí. Sobre todo en los edificios los edificios estos de la derecha, y hay varios ejemplos. Estos son los que más me llamaron la atención, sobre todo para mostrar esa evolución. Pero hay una iglesia muy parecida a esta, que no la traje por un problema de espacio. La primera cubana arquitecta, María de la Concepción Bansen Quesada. Si su mérito es ser la primera cubana arquitecta. Interesantísimo como en el artículo la profesora de Santiago, se trata de Marta Lora, bueno, ya fallecida. Marta Lora empieza a revisar en los archivos y lo primero que encuentra es que esta persona está puesta en los registros de los graduados en pedagogía. Fíjense que hasta en la misma gente que la escribió con su título, parece que dijo, debe haber sido una equivocación que le dieron el título de arquitecto. La pusieron en el libro de graduados en pedagogía. Ella solicitó por favor que eso se enmendara, cosa que no sé en unos archivos históricos si puede hacerse, porque ya habían pasado muchísimos años. Y ella se entera que esta muchacha es graduada de arquitecta por una entrevista que se le hace en otro medio, que creo que es una revista de arquitectura o en algo que tiene que ver con una noticia, que ella habla de su obra. Y tuvo muchísimas dificultades. Fíjense que ella empieza a estudiar, nació en 1903, empieza a estudiar en el curso 22-23 la carrera de Ingeniería Civil, y luego intenta que esa carrera de tronco común, de varias especialidades técnicas que pueden tener diferentes salidas, matricular varias cosas, y lo que logra es graduarse de arquitecta, 10 años después. Vivía en Santiago de las Vegas, se tenía que levantar a las 5 de la mañana para llegar a la universidad, cosa que en la época era casi un escándalo familiar, una muchachita que no es casada, ¿verdad? Y ya llega el momento en que no puede con eso, además de situaciones que ocurren en los años 30, con problemas de Machado y demás, que la carrera se interrumpe, y tiene que mudarse a las casas de alquiler de Pedado para poder continuar estudiando la carrera. Se queda huérfana y pide como una solicitud de matrícula gratis para poder terminar la carrera, y bueno, logra en 1934 graduarse, en 1941 ingresa al Colegio de Arquitectos. Sin embargo, hay como una constancia que dice que hay un certificado del título de arquitecta que se emite en 1961. Que son cosas que van apareciendo en los expedientes y que resulta de gran interés. En el artículo hace referencia también a las notas, cuando habla de varios arquitectas que es sobresaliente. Ella tiene unas notas más bien de la media hacia abajo que demuestran el esfuerzo que tuvo que pasar para poder estudiar la carrera. Entre otras cosas, no había baño en la facultad, en la escuela de la ciencia. Tenía que ir al baño de derecho de otro edificio, hasta que entra una persona que remodela la universidad y resuelve todas esas situaciones en el momento. Sí, un director de la escuela de ciencias técnicas, no recuerdo el nombre, pero bueno, sí, forma parte de la historia. Y su mérito fundamental es ese, no tiene una obra construida, pero ahí está el registro de que se graduó en el año 1934, con todas esas dificultades. Los primeros graduados, hablamos de estas mujeres que eran como socias de sus esposos. Casi todas conocieron a los maridos estudiando la carrera, o eran civiles, o eran otros arquitectos. Y un ejemplo muy meritorio es el caso de Emma Margarita del Pozo, Margot del Pozo, que se asocia a Vicente Lanz y crean ese estudio o firma Lanz del Pozo, que tuvo toda una fructífera labor. Casi siempre firmaban los planos como en conjunto. Y muy interesante porque hay mucha información que tomé de esa entrevista que le hace Juan García, porque en ese momento fue una publicación de 2 números de la revista del 2001, de los 100 años de estudio de la carrera, de la revista Arquitectura Común, que están
y tiene muchos testimonios. Y ellos eran la pareja de arquitectos que radicaban en Cuba, que tenían más edad, que podían hablar todavía con claridad de cómo fue su carrera. Entonces, referencia de cómo hicieron con los edificios, de la preparación en cuanto a las estructuras que recibieron, de forma tal que Vicente podía calcular cualquier cosa de estructura. Sí. Lo que pasa es que necesitaban ser más ágiles por la cantidad de clientes que tenían, entonces siempre acudían a un ingeniero civil o un arquitecto que le gustaba calcular. Sí, era más o menos la dinámica de trabajo. Margot nació en 1920, ingresó a la Escuela de Arquitectura en el 36, se graduó en el 41, la obra la desarrolla en conjunto con su esposo, y bueno, los dos son Premio Nacional de Arquitectura en 1998. 1998 para mí es un año importante, porque también voy a hablar de mi experiencia, porque fue cuando entré a la Facultad de Arquitectura. Es importante también la fuerza que ha tenido, la formación de nuestras profesoras, arquitectas, que algunas están y bueno, otras han ido transitando a otros lugares, y bueno, nosotros la tenemos en el recuerdo con muy buenos resultados en cuanto a lo que nos han transmitido. Interesantísimos los edificios, hay mucha variedad, desde la casa individual al edificio apartamento. Ellos son un hito en cuanto a los apartamentos, tanto en Operador, Miramar, que además lleva todo una novedad en la época en cuanto a las distribuciones, en cuanto a la presión de los balcones, la protección solar, de la adaptación al medio. Siempre muy interesante todos los materiales a vista, y entonces llama mucho la atención. Este club bancario nacional es hoy el Atlántico, el Hotel Atlántico. Había muchos clubes de asociaciones, de escuelas médicas, de la economía, de los abogados, del medio médico, del odontológico, todas esas cosas. Bueno, tenían también en zonas de veraneo, y siempre se le solicitaba a estas firmas reconocidas ese tipo de arquitectura. Siempre hay una característica, la cual me llamó, y le agradezco muchísimo al profe Rocco aquí presente, es que la mujer tiene incorporada la curva, o lo no recto, y lo inclinado dentro de la línea, lo cual no quiere decir que sea absoluto. Pueden haber mujeres que trabajaron siempre las formas autónomas, pero es una característica de las que sobresale, que siempre en su corazón llevan la culpa para distinguirse. Entonces, así que tú dices, bueno, aquí me parece que trabajó más en la parte conceptual Vicente, y aquí en esta del Atlántico, con esa culpa podría ser entonces Margot, y esa esquiquita de allá, de 21 yenes, a lo mejor la trabajó Margot, y siempre tienes la duda, porque al final es una cosa que hicieron en común. Pero ese de 21, la visión esa de arriba no fue después. Sí, no, la foto, te digo. Ya en los artículos se hace referencia a diferentes personas que se graduaron en esta primera época, entre los 40 y los 50, y bueno, más que encontrar la foto de las muchachas, encontré las obras en su estado originario, algunas ya por algunos años, y sobresalen, por ejemplo, Ondina López, siempre acompañada también de Jaime Parga, que era su esposo. Hicieron también una asociación. Nace en el año 23, el año de mi abuela, que nació mi abuela y que no la dejaron trabajar, y se graduó en el año 51, el Colegio Lafayette de la Coronela, de María Elena Cabarroca. Cabarroca también trabajaba asociado a un hombre, ¿no? No, la casa de la familia Cabarroca. De la familia Cabarroca. Sí, pero yo he visto las obras de ella y son solas con ella. Sí. Ella sola. Ella sola. Incluso tenía obras fuera de La Habana. Sí. Bastante. Hay una casa muy importante en Camagüey, en la ciudad de Camagüey, en el reparto moderno, que es la que se entra, que es del estilo neocolonial, pero te das cuenta que es como la tendencia que se dio de Antonio Batista. Ya, claro. Sí, ella incorpora ese conocimiento de la reinterpretación la de foto los también que coloniales. se graduó, en las primeras obras que hicieron también tenía. Graduada en el 46. Nace en el año 22, graduada en el 46, en el Ministerio de Transporte por Rosa María Navia junto a José Genavel. Ella nace en el 29 y se graduó en el 52, el edificio del 61. Yo, por ejemplo, tengo una figura representativa que ahora la vamos a ver, que es Josefina Rebellón, pero bueno, es parecida, son gente que se formaron antes del 59 y ejercieron algo después del 59, se quedaron, hicieron alguna cosa que después a lo mejor tomaron otro camino,
pero es interesante porque aquí se está viendo cómo hay una transición de esa arquitectura residencial de mediano y alto estándar hacia los edificios públicos, sociales, las escuelas, los ministerios, las cosas que estaba solicitando el país en la incorporación de todos sus profesionales, los poquitos que quedaron, porque se sabe que la migración fue increíble en esa época. Las hermanas Puyal, yo le dedico una parte porque reconociendo a todo lo que investigó la profe Florencia, fue una tesis completa dedicada a las mujeres arquitectas en Cuba, con estos casos de estudios importantísimos de dos hermanas que formaban parte de una familia cuyo padre era ingeniero civil, tenía una firma para ejercer la arquitectura y la ingeniería, eléctricos, y bueno, era toda una familia de técnicos, tenían su estudio. El padre se llamaba Francisco Puyal, y siempre que firmaban la firma y ponían arquitecta y las ponían juntas las dos. Fue muy difícil identificar que las hay también, obras firmadas por unas y por otras. La primera, Elena Victoria Puyal, nació en 1913 y se graduó como arquitecta en el 41, y tiene la particularidad de que fue profesora de la Escuela de Arquitectura, perdóname, arquitectura lo puse como por ahí, a partir del año 1944. Y era tan buena en cuanto a lo que presentó como ejercicio de oposición. Era todo un proceso parecido a la prueba de ingreso de Lidia, aquella que de 5 días, donde presentaba una carpeta, donde se presentaban disertaciones con un tribunal de profesores, y lo hizo contra un hombre que tenía su reconocimiento y más años de experiencia como arquitecto que ella. Y ella fue la que ganó esa convocatoria para entrar de profesora en la universidad, y dirigió la cátedra o el departamento que tenía que ver con el diseño arquitectónico muchísimos años. Yo me fijé entre el año que se graduó y el año en que entró, y resulta que son 3 años de diferencia. Como una persona, siendo mujer del 41 que se graduó, a entrar en la Escuela de Arquitectura en el 44, tiene que haber sido muy buena y tener un currículum muy abundante y convencer a la hora de hacer las disertaciones para poder ganarle un hombre en esa época, con tantos prejuicios que le estamos contextualizando hace un rato ya desde que empezamos a conversar. Alicia Puyal, que es la hermana, nació en el año 22 y se graduó de arquitecta en el año 46. Bueno, todas incorporando códigos modernos en el sector residencial mediano y alto estándar. Muy interesante la adaptación al clima mediante juegos volumétricos y distribución del terreno. Recuerdo los comentarios cuando leí la información de que se gira la casa para entonces lograr la ventilación, pero entonces eso le da una riqueza en cuanto a la ubicación en el terreno. Se dan muchos ejemplos en ese sentido. Y lo primero que viene haciendo Victoria es una casa que tenía más vínculo con el estilo, lo que le llaman el proto-racionalista, es un moderno, más cercano a las de Boca, moderno, y se ve cómo ellos van evolucionando, que eso tiene que haber sido producto de mucho estudio y de mucha incorporación de códigos y de cosas. En esa época se estudiaba mucho por las revistas internacionales, las referencias por los viajes de las personas que lo podrían hacer, y bueno, cómo va evolucionando esa arquitectura hacia casas muy modernas con la incorporación de todos estos elementos del clima, de los grandes planos de cubiertos de ventanas. Dice, yo en aquella época no lo sabía, después lo descubrí, ¿no? También trabajaron en cosas que tenían que ver con edificios públicos. El proyecto del banco que estuvo insertado en el edificio de Quintana, que está en Peñalea, en el Tacopelia, retiro un solo. El plan trabaja tuvo una cafetería y tuvo un banco. El banco fue diseñado por es de los finales de los que bueno, ya es el diseño interior, es una cosa que estructuralmente estaba existía, ellos lo que hicieron fue todo el diseño interior, pero era un banco. Yo acabadí de llegar al grupo de conservación de la Unión y tuvimos un debate sobre el edificio de Quintana, porque salió una publicación de Dania sobre la arquitectura bioclimática, y el periodista no consultó con la profe Dania y puso la foto del edificio y los quiebrasoles, y yo tenía una opinión independientemente de lo que representó Quintana y que el edificio está buenísimo, pero desde el punto de vista bioclimático tiene graves problemas, de forma tal que fuimos a un evento y tuvimos que irnos del agua a otro lado porque el sol nos atacó ahí, es muy caliente, está completamente ubicado el patio interior de una manera incorrecta en cuanto a la arquitectura, a ese detalle, la arquitectura bioclimática, en cuanto a integración de la ciudad y hacer un hito es importantísimo. Entonces yo creo que este pensamiento
crítico que nos forman nosotros los arquitectos, aunque sea un gran maestro, la crítica que estamos ejerciendo sobre un edificio, también hay que ver el contexto en que esa persona trabajó y que puede haber habido determinadas razones por las cuales tomó una decisión que hace que un edificio en un futuro no funcione o estuvo concebido para aire acondicionado centralizado y ahora no lo tiene. Entonces, me da vuelta caballito llega que eso fue el estreno de mi opinión en contra de la arquitectura bioclimática, poniendo esa foto del edificio de Quintana como ejemplo, con los quebrazones completamente mal orientados. Entonces, por eso llegó un estudio que no se hizo en ese momento, simplemente fueron quebrazones estéticos, que se pusieron en la fachada incorrecta. Entonces, el edificio de enfrente. sí, yo me recuerdo la polémica con ustedes. Y el edificio de enfrente los tiene bien puestos. Completamente de acuerdo con... Y 60 años después se hacen peores que eso. Sí, no, Sí. claro, claro. Ah, sí. El vecino de enfrente. Él tiene otros méritos, ese tiene otros méritos en cuanto a la ciudad, la forma, todo. Pero desde el punto de vista bioclimático, el tema que se estaba tratando, para mí hay graves errores ahí, pero bueno, eso es porque en ese momento se usaba Primaba lo más eso. Primaba más claro, la ciudad. desde el primaba punto, la más ciudad, desde el punto de vista estético. Bueno, primeras graduadas que nacen en La Habana y se van a Santiago a ejercer la profesión porque se cansan con santiagueros. Hay un par de ejemplos. Esta es María Margarita Engaña, nace en el 21, Engaña. Graduada en el 47, se casa con Javier Francisco Ravelo en el año 47, y ahí me surge la duda porque de pronto mi abuelo tiene origen santiaguero y posiblemente tengan que ver esos Ravelos de allá, porque además ellos ejercen mucho en Vista Alegre, mis abuelos vivían en Vista Alegre. Oye, es el pariente. Lo que pasa es que después hablan del padre del muchacho y sí veo que no tiene mucho que ver. El apellido Ravelo, pero el otro apellido no Se coincide. hace con el árbol genealógico. Además, imagínense que mi abuelo era descendiente de Nariño, el héroe nacional de Colombia, que tenía el apellido por el otro lado. Así que, y en ese árbol genealógico está hasta Uribe. Y ahí mismo me quité el árbol genealógico. Bien, se inscribe en el Colegio de Arquitectos de Oriente. Estamos hablando de un momento en que casi que se están fundando los colegios de arquitectos sin existir las carreras. Los arquitectos se asocian, intercambian, participan en eventos internacionales, reciben al extranjero, hacen toda una labor. Y desarrolla la mayor parte de esta obra en Santiago de Cuba, en retratos importantes. Fundación de la Terraza, Vitaler, Norma del Mazo. Una de las casas que más me llamó la atención en cuanto a la obra del arquitecta es la casa circular de Vista Alegre, que era su casa propia. Si como, aquí sí se está representando esa curva, esas losas plegadas. Y hay otra obra importantísima que es el consulado de los Estados Unidos en esa época, ya después fue otra cosa, el consulado de los Estados Unidos en ampliación de las terrazas en Santiago de Cuba, que es el edificio que está al frente, como ya trabajan las celosías, los planos horizontales, la adaptación, la incorporación de espejos. ¿Y dónde está la Galería Oriente? Bueno, yo no he ido nunca a Santiago. La tesis Nace en es una de las casas que estudia la tesis de Irene Soto. La tesis doctoral de Irene Soto, que es sobre el movimiento moderno en Santiago de Cuba. Es una de las casas que Vista Alegre tiene casas de preciosas. la de abajo. Preciosas. A mí me resultó muy interesante alguna imagen, Ella- el asunto de la incorporación de ella las parece rampas. planta, Y ahora queremos hacer una rampa para discapacitados y aquello es un desastre, no se integra con nada. Miren qué rampa tiene esa casa para entrar haciendo todo un recorrido, mirando todo este movimiento de ladrillos, todo esto circular. Y yo creo que la historia podría ser muy importante para los estudiantes que enseñan. Y conocer un poco más de la historia, estudiar esa pila de años. Bueno, yo nací en el año 80, fue el primer número de la revista Arquitectura y Urbanismo, en el año en que yo nací, en el año 1980. Ya da 43 años, 43 años de investigaciones y no las reflejamos todas, en eso estamos hablando, yo publico muy poco y la profe Chelín tampoco. 43 años de investigaciones en una revista que es una maravilla. Y que mira cuántas cosas encontramos ya procesadas de una persona que investigó y lo mandó a volver a sentar en el archivo porque ahí está. Ya lo hizo la profesora Marta Lori, lo hizo la profesora. Que hay que completar, que me quedaron insatisfacciones con determinadas personalidades, ¿verdad? Eso hay que completar. Pero ya esto es un paso avance importantísimo.
La adaptación a la topografía en Santiago de Cuba es esencial. ¿Ya? Y bueno, a las condiciones climáticas en nuestro país hicieron esa adaptación a las condiciones climáticas que la arquitectura moderna fuera cubana, muy cubana. Y de eso hay un montón de gente. Y América, que sí no nació en La Habana, nació en San Luis, Santiago de Cuba en 1914, es la tía de Augusto Rivero. Fue quien crió a Augusto Rivero y le dio... Sí, ha tenido más. Sí. Y entonces Rosa América Más sí tuvo el impedimento de la familia para estudiar arquitectura y ella tuvo que trabajar porque su padre le dijo no te pago nada, no te respaldo porque no estoy de acuerdo con la carrera. Y entonces desde el inicio estuvo vinculada al dibujo, a todos esos colegios provinciales de arquitectos, se buscó empleo para poder pagarse la carrera. Fue significativo y sí fue muy exitoso su obra, obras en Santiago, obras aquí en La Habana. Este es el de Santa Catalina, ¿no? Porque la gente lo confunde con el casino deportivo. Muy interesante la tumba en ese reparto. Se graduó en el año 50 y bueno, trabajó en la Secretaría de Obras Públicas, trabajó como dibujante para lograr, y bueno, participó en las manifestaciones contra Machado, todas esas cosas de la época, que los santiagueros siempre han sido muy comprometidos con la causa. De toda la vida, mis abuelos también. Se graduó esta mujer. Sí. Con 36 años. Tuvo muchas dificultades por eso de que te quito la posibilidad, no se asoció al posible esposo, no, ella solita hizo su obra, hizo todo y se impuso ante esas dificultades, entonces buscó trabajo en el sector y logró salir adelante. Bueno, crió a Augusto también. Bueno, excelencia de los años 50, estamos hablando de otra asociación importante, Roy Menéndez. Vamos a hablar del caso de Gabriela, la arquitecta Gabriela Menéndez, que nace en el año 17 y se graduó en el 41 y bueno, conoce a Arroyo, se casa con él en el año 42, estudiando la carrera también, arquitecto. Y estuvo muy vinculada a todo, después que ellos se gradúan y que salen adelante y que se comienza a ser reconocidos a todo ese movimiento del CIAN, con arquitectos importantísimos participando en los congresos, muy conceptuales, en cuanto a lo que debería aplicarse en la arquitectura que se estaba haciendo en el momento, porque participaban, destinaban recursos a eso, ¿no? de su propio estudio. Y es una de las protagonistas de la renovación que ocurre en la arquitectura cubana en cuanto a la incorporación de códigos muy propios, climáticos, espaciales, volumétricos y demás. Son dos edificios, lástima que aquel esté tan deteriorado, que se ve ahí esa... Sí, que tengo una maravilla. Pero sí, no, lo corté, no quita los valientes. Pero también la obra y el Teatro Nacional que estaba al inicio, mira, eso es un problema. Yo decía, ¿de quién será? Es de ellos y no está identificado en el artículo. Si lo ponen como, yo pienso que eso se haría resolviendo. Con ellos trabajó en aquella época de pronto aparece en el inicio del artículo las mujeres arquitectas que se dio una imagen del Teatro Nacional y no dice de quién es el Teatro Nacional. Entonces pierde un poco el que esté investigando que bueno, aquí yo no puedo poner el Teatro Nacional porque no tenía. Habría que con un poquito más de tiempo busco otra fuente, como por ejemplo, para encontrar el año que se graduó Josefina Rebellón, me acordé que le hice una entrevista en mi tesis doctoral, busqué el año 61. Pero ni en internet, en ningún lugar está cuando se graduó. Es posible que en los anexos de la tesis de Florencia sí. Porque ella sí le tiene puesto fechas de graduación, claro, fechas de en el artículo el Teatro Nacional no estaba identificado quién era. Bueno, ya me alegra saber que y la ciudad contigo son otras mujeres. Es una maravilla. La modernidad de los repartos habaneros. Ahí hubo que revisar, en este caso, la investigación del profe Rocco en el Cerro, como ejemplo. En las fichas del profe y también en el texto de la tesis, buscar que se tratara de mujeres, si son muy poquitas, pero las hay. Y sobre todo me llamó la atención que la mayoría en alturas de Palatino. Parece que los que estaban gestionando los suelos de altura de Palatino tenían... Te voy a decir por qué puede ser.
No, no voy a decir por qué yo creo que puede ser. La altura de Palatino es un reparto que se parcela entre 56 y 57. Lo que significa que en ese periodo había mayor cantidad de mujeres en activo en la profesión. Echazarreta se graduó en el año 48. Ajá. De hecho, acá hice una investigación también conmigo con respecto a los valores patrimoniales de la casa de ella, de esta casa. Ajá. Y hasta ahora es lo único que hemos encontrado, porque ella no era de La Habana, la familia de ella era de San Antonio de La Habana. Hermanos arquitectos, padres también, pero la única obra que nosotros hemos encontrado ajena a esa casa en La Habana es la iglesia de papá, por supuesto. La iglesia que ganó ahora premio. Que ganó premio de conservación de la vida, pero no habíamos encontrado más nada. De Blancafuego lo más interesante es que esas características que ustedes ven de la obra ahí, donde caminen por La Habana y vean una obra igualita Que salen los bloques, los ladrillos. Eso, manera de poner bloques perpendiculares a La ventana del pared. piso techo, que eso Cuando lo ven en La Habana, busquen que es una obra de Blancafuego, que es lo identificativo de ella. Ella trabajaba también con el esposo, que era Adobel de apellido, por tanto, si no es de uno, es de otro. Y aquella que es Isabel Fonseca, es una de las cuantas casas que se hicieron, unas cuantas, en altura de Palatino, que ella hizo varias casas ahí. Lamentablemente está muy modificada, la foto no es lo mejor que pudiera estar, pero bueno, está modificada. Y en estos momentos ella está viva todavía, vive en Nueva York. Nosotros estamos trabajando en Nueva York. Ella es la abuela de Ginette, la profesora de la facultad. Sí. Y nosotros estamos trabajando en un artículo para ver cómo podemos sacar a reducir la obra de ella. Ella trabajó durante un tiempo con Carlos Artado y Manuel Gutiérrez, cuando estaban aquí en Cuba. Ajá. Y trabajar incluso en viviendas sociales, viviendas económicas, que tenemos los planos originales y todas esas cosas. Estamos tratando de darle forma para darle publicidad, porque es una pena que todos estos arquitectos que no salen a la luz pública nunca se desconozca lo que se hizo. Ese patrimonio, yo le digo que llamamos el modo modesto. Hay una que tal vez no se la tendrá puesta todavía más ahí, que es Luz María Moreno. Sí, leí cosas de ella, Luz pero María bueno, Moreno también tiene muchas obras en altura de Palatino, casualmente, por lo mismo ella trabajaba con Eduardo Vázquez Castaño, que era su esposo, y ellos fueron los proyectistas durante el último periodo de la casa del país. de la empresa de del país. Las casas que hicieron, que yo digo que eran casas por la izquierda, que hacía el país, para vender y sacar dinero, poder sufragar los gastos de las casas que regalaban. Todas las casas que son modelos en altura de Palatino son de Luz María Moreno, que hay como 4 modelos diferentes. Y las hizo en algún momento con el esposo de la casa. Pero después el país se puso a hacer las últimas casas de su periodo de acción de regalo y esas cosas aquí, en el reparto de Vigorapar. Y en Vigorapar se hicieron 38 casas que casi todas fueron proyectadas por Luz María Moreno. Muy interesante. Que también son ese mismo periodo, 57, 58, 59. Este que me quedó en blanco. Bueno, yo le pongo el antes y el después de 59, son personas que se formaron. De estas 3 señoras no hay fotos ni nada de Sí, eso podríamos profundizar. Lo que pasa que de una manera escriben unas personas y no, pero sí se puede, se puede saber, se puede investigar un poquito más para encontrar esa información. Lo que pasa es que tenemos 2 tipos de investigadores. Uno los que le ponen más a la arquitectura y a caracterizar la obra y ver la diferencia, y otro que le ponen más al archivo, a la historia en cuanto al archivo. Entonces ahí igual se le puede seguir la misma pista que siguieron los investigadores en la historia para poder sacar esa información de cuándo nacieron, cuándo se graduaron, cuándo se inscribieron en el colegio de arquitectos, porque los archivos están. Entonces, tuve que hacer una investigación en el archivo que trabajó la profe Florencia y vi el expediente de Margot. Comiquísimo porque la foto de Margot es con el pajuelo oscuro. Que nadie se puede tirar de la foto. En el archivo de la Universidad de La Habana, que están los expedientes docentes de todos los graduados de toda la vida de la Universidad de La Habana. Que para entrar ahí es con carta importante, la restricción. ¿Okay? Bueno, Josefina Rebellón, obras ya más vinculadas a estos edificios públicos, su labor importantísima en el Ministerio de la Construcción durante muchísimos años, graduada en el año 61, presidenta del Consejo Científico Asesor del Ministerio y premio Video Obra en el año 2002. Yo todavía era estudiante con ella, una excelente persona, intercambiaba con ella, con mucha visión, y bueno, tuvo que ver también con esa formación rigurosa, estricta, de gran
de gran valor profesional que recibieron en esos últimos años de los 50 y su quehacer para entregar todo ese conocimiento en función de una obra que es la revolución. Y está ahí plasmado, todavía son obras que por la calidad constructiva que tuvieron se conservan hasta nuestros días, algunas más mejor tratadas que otras, porque ustedes saben que el ladrillo a vista, que está preparado para estar a vista, de pronto un administrador entusiasta lo pinta de rojo oscuro. Esas cosas han pasado, pero excelente. Me llamó muchísimo la atención que el Policlínico Carlos III, que no se integra al contexto, que rompe con todo, muy interesante, él está diciendo, aquí estoy, tiene, además de Josefina, otras autoras mujeres, como es el caso de Blanca Sar, que no es cubana, es de origen. ¿De dónde es Blanca Sar? Blanca Sar, ¿de qué país? Es de otro país, decía que no nació en Cuba. Y no, van a pedir a poquito. Y Natacha de la Torre, acompañada de Felispina. Sí, para hacer ese policlínico se ve la sensibilidad, sobre todo en cuanto a la distribución espacial, las rampas, los materiales a vista del sello femenino, independientemente que no hay culpa ninguno. Y además rompiendo con un contexto, que aquello era, sí, la revolución llegó y es la obra social que toca aquí. Nada que ver con lo que tiene alrededor Carlos III. Un poco sí se integra con su obra, profe, al frente, ¿no? Pero muy interesante. Estas grandes luces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que después sucedió en el Zoológico Nacional. Son cosas experimentales en su época, de grandes espacios. En el Zoológico Nacional, que bueno, es más para acá, se utilizó mucho esa doble viga y esas grandes luces con las losas plegadas y demás, cosas que desgraciadamente se han ido transformando y se han ido cerrando con rejitas. Que va en detrimento de lo que en verdad es la estructura. Y también recuerdo, por ejemplo, las lonarias en Mónaco, que ya nadie ve que son lonarias. Eran lonarias, con lomas, se lograban como cofrados, aquellas grandes luces, todas ubicadas sobre puntos, y ya están tan cerradas y tan transformadas para, por supuesto, aprovecharlo y el asunto de la seguridad, que no se ve que son. Se ven más las lonarias en el camino al aeropuerto de una antigua vaquería que hay por ahí, que también se hizo con lonarias, que lo que ocurre en el Mónaco. Las lonarias en Mónaco, porque la han transformado tanto que ni se ven. Las lonarias en Mónaco son los elementos esos que son así cubos, es lo que se utilizó. No, que yo hablando de las transformaciones. Que esta misma estructura de Josefina, que además participaron otras mujeres, sí, Natacha de la Torre y Blanca Sá, sí, con la colaboración de Felispina, que lo dejan así como, ya aquí se está imponiendo que las mujeres son las autoras. Cuando uno lo ve en los documentos, se habla primero de la mujer y Natacha era Natacha. Exactamente. Y que son inspirados, por ejemplo, a obras como las que se construyeron en el Zoológico Nacional, de esas grandes luces, con las grandes vigas, que la inspiración está aquí en esta arquitectura de Josefina, en inicio de la revolución. Yo voy a decir una cosa ahorita, que cuando hablamos ayer, no lo recordé. Hay una tesis de la arquitectura realizada, de la escuela de los periodos de los 70 y de los 80, sí, en Cuba, de Mariguí y Rublán. Vi algunos artículos. Bueno, hay una mujer, ahora no me recuerdo el nombre ni Andrés Malante, que es la proyectista de la escuela típica, esta que es como, no, estoy hablando de los años 70. De la escuela típica, o sea, que es la que se construyó en todos los lugares de La Habana y no sé cuántos lugares del interior, que es una construcción particular que sé que en el Casino Deportivo hay una, sé que en varios lugares hay, y la proyectista principal es una mujer. Pero también me recuerdo, que a lo mejor va y se dijo, Humberto se acuerda, de que creo que es una mujer también, las escuelas estas hexagonales que se hicieron al principio de la revolución para distribuir en las comunidades y en las afueras, que en Boyero hubo cerca de La Habana, frente a la altura de La Habana había una y la demolieron para hacer un edificio rento, que era de una mujer, no me recuerdo el nombre. En el artículo donde yo saqué la escuela Josefina, sí, está la autora y la foto, eso fue el círculo casita de chocolate, hablando con el clínico. Pero eso Josefina trabajó mucho. Sí, pero yo te puedo dar el nombre porque yo tengo la revista Arquitectura, donde se habla de toda la arquitectura que se hizo en los 70 y los 60 con la escuela. La que trabajó, es un artículo de Maribel Rula, que habla de la arquitectura de la educación, que está también el círculo infantil de Ferro que demolieron en 114.
y todo el conjunto de las escuelas primarias alrededor del círculo Y infantil. el círculo infantil típico, digo, que Típico. está en donde, no, te digo el típico Girón, Ajá. también es como una mujer. Ya. Que me llamó la atención porque yo siempre había pensado que ese no era una mujer. Y me llamó la atención el día que lo descubrí. Betty Fishman era Bueno, más Oye, contemporáneo. pero- No, y Felipe y eso se dedicaron mucho a... Ahí había otros nombres, por ejemplo, y ya lo estuve conversando con Lucila. No encuentro nada de Estrella en internet. Estrella. Fue lo que A Estrella que ir a su casa a buscar Estrella información. Fuente, sí. Estrella Fuente acompañando Estrella a los médicos. trabajó en hospitales con Pina y con Natalia. Entonces, hace falta que eso tenga una visibilidad, De Estrella Fuente. que eso se escriba un artículo, que se escriba un libro, Sí. que se vaya a entrevistar Ya mientras tiene se Estrella pueda. ahora. Bueno, Ella Aquí no sabe. también. mira, de todo eso yo La tengo misma de mucha, Chalima, tengo la misma mucha de información. Tengo No me mucha pasa información nada. de eso, porque yo trabajaba en el MICOM, en obras varias, Claro, no, pero- ajá, con Margot Ilán. Con Margot Ilán trabajé mucho tiempo, Ajá. pero tengo todos los eventos que se hicieron de hospitales, de hoteles, de servicios, de equipamiento de servicios, todo lo que se hizo de la comunidad de Conracal Pérez, todo eso fue ayer, pero lo tengo en mi casa. Pero la No. realidad es que no hay publicaciones No, ni de libros, que hay ni de que- artículos, que hay ni que- sabe en internet, ni se No, sabe quién es porque Estrella. eran Que es folletos. una persona importantísima. Sí, sí. Estrella. Hace falta Además, hacer un Tita. libro sobre esa década. Lo que hace falta no es hacerlo, lo que hace falta es que la gente que la haga a la disposición que lo haga. Sí. Porque entonces no se puede. A ver, importante con tantas cosas, porque no es Estrella, es la otra de la No, es que son varios. El año A ver, nosotros yo me dispuse a don Isabel Fonseca, justamente porque es una persona del periodo de los 50, que incluso hizo obras no en La Habana, sino que hizo obras en Matanzas, con los arquitectos matanceros. Y yo decía, yo en mis listas tengo como 13 obras de Isabel Fonseca identificadas, que ni quien las conocía. Yo decía, yo las tengo identificadas, tengo los proyectos en mi casa, mira, los tengo aquí. Y por eso fue que me puse. Pero uno tiene que establecer el contacto con las personas y gente que de verdad le interesa en hacer el proceso. Y pasa Yo mucho te que decía, después de la revolución hay un vacío y una persona que se fue pudo haber seguido ejerciendo afuera, no se sabe la Yo obra. te decía el caso de Estrella, yo tuve un periodo en que trabajé en Jardín Botánico. En el periodo que yo trabajé en Jardín Botánico, Eso me lo comentaste. y antes de que Forné fuera el jefe de la unidad de la UBAE en el Jardín Botánico, la responsable máxima del botánico, donde trabajaban Escobar, Ferro, Isabel Fernández, Alberto Alejo, en algún momento todavía no trabajaba con Vivian, la jefa del grupo era Estrella Fuente. Yo trabajaba con ella directamente. Y lo que yo recuerdo haber trabajado, lo único que yo recuerdo haber trabajado, que tuve la oportunidad de trabajar con Estrella, con José Romero, fue en un proyecto para un concurso, un de 5 estrellas en el verano. Fue lo único que tuve la oportunidad de trabajar con ella, siendo yo estudiante. Entonces hay cosas que están en papeles. Yo recuerdo también esta Telma, voy a retirarme para que ponerme me decía, ahí está todo lo de mí. Ahí está la voy a biblioteca. retirarme para ponerme a Pero escribir. las obras, no sé qué más trabajo poner después del 59, pero las obras de Pasteleni. Yo lo que tengo es Claro, hay muchísima información que yo le estoy poniendo como representativa a Josefina, pero ahí faltan muchísimas mujeres cuya información no tiene hoy visibilidad ninguna. Muchísimas. Entonces, Mira, pues, Betty tenemos Fishman que trabajó en Esa, muchísimas esa es la Miren, persona yo la de tengo la idea, escuela. miren. Esa es la de la escuela. Y la del ciclo infantil también. Esa es la misma importantísimo. persona. La de los sistemas de los 70. Betty Fishman. Betty Fishman. Yo creo que hay que acercarse. Y vinieron de Argentina, vino un grupo de arquitectas a trabajar aquí Ajá. de Argentina. María Luisa Vitani trabajó conmigo en el ministerio, en el MICOM, en cosas de equipamiento de servicio, era el grupo donde yo estaba, que existía el grupo escolar, pero existía el grupo de barbarie, que era donde estaba Romero. Sobre domingo. Ajá, Sonia Domínguez, Sí, que en traidor. todo lo que es, toda la cosa de investigación, los centros de investigación, el CERI, Tosca y Selma, que es otro matrimonio que trabajaban juntos. Ahí hay que profundizar en todo ese periodo, Todo de eso. toda la parte del patrimonio también. Voy a buscar cosas de eso. Entonces, bueno, más contemporánea, de No, personas te que se digo, formaron en los 80. Sí, sí, ahí No, no, falta. en el caso de Josefina hay un edificio, a mí me encanta. Ajá. Que antes salía mucho, pero ya no se habla de él. Es en Victoria Girón. Sí, estaba. Muy agradable. Sí, son espacios de servicio en Victoria que estaba en la publicación, dormitorio. Dormitorio de... Es que tiene los cajones hacia arriba
arriba o hacia abajo? No, ese es Emilio Torres, ya. Pero sí está identificado en el artículo donde sale la información de las Es escuelas. muy nacionalista con pilotos. Ya. Muy parecido a los lugares de bañarse en la ciudad deportiva. Está la ciudad deportiva y que la ciudad deportiva tiene todas unas instalaciones con unos elementos y unas cositas de ladrillo abajo, parecido a eso. Bueno, entonces más contemporáneo, formado en los 80 y como parte también de un estudio con su esposo, que es José Antonio Chogué, estamos en presencia de Julia León, con toda la obra acompañándolo desde el Hotel Santiago, el Banco de Quintino 22, que bueno, tiene la característica de que se trata de una obra que tiene que integrar con la existente de Eugenio Batista, que es el banco, y el asunto del vínculo con Rita Longa, de la última escultura que hizo la Rita Longa antes de fallecer, Centro Che Guevara, y esta ampliación del Parque Central, muy polémica, pero cuyo detalle a mí me interesa muchísimo, porque el día que yo tomé esa foto, le tomé la foto a los bomberos que está al frente, una especie de reinterpretación del patrimonio, el pórtico de los bomberos, un asunto de espacio, no le puse las dos fotos ahí, pero bueno, que es interesante cómo dentro de una zona comprometida dejan el sello de su obra y de lo contemporáneo, independientemente que es polémico lo demás que hay ahí, ¿no? Bueno, me gusta, yo no sé, me gusta, yo no pero sé cuál, el pórtico me encanta. No sé cuál es la polémica, pero para mí una de las mejores fachadas que se ha hecho en La Habana en la integración con la ciudad. Para mí, de todo, me gusta. En primer lugar, el de Che Guevara. Y en segundo lugar, el banco de Quinta Y Avenida. en el banco, de manera reconocida, en la obra de Choy, de manera reconocida, no son solamente Choy y Julia los que trabajaron, eso me trabajaron encanta. también con ellos Oscar García y Teresa Luis, que son de mi año de graduación. Teresa Luis, lo que pasa es que después se fue del país, bueno, Oscar también, pero tenían mucha habilidad a la hora de proyectar. Teresa fue la que hizo una de las propuestas del Hotel Pana, que lamentablemente no fue la que se consiguió. La que se consiguió para mí estaba horrenda. Me disculpa si los demás piensan otra cosa, pero para mí es horrenda. Yo la veo ahí y me quedo traumatizado. Oye, y la versión del estudio de Choy de la otra esquina es mejor que la que hicieron. Bueno, pero de todas maneras, sé que había una propuesta de Teresa una gente con mucho talento, igual que lo tiene Oscar, en su momento, que bueno, además oficialmente está reconocida en todas las publicaciones como autores de la obra de Paco junto a Choy, porque eran del estudio. Más reciente, Vilma Bartolomé, ella sí no tengo los datos ni de cuándo se graduó, ni cuándo. Vilma se graduó 3 años antes que yo. Ya, entonces era en el 87, 90, por ahí en ese periodo, pero lo interesante es que logra fundar un estudio de diseño, el Estudio Espacio, en el año 98, que tiene su sede en la calle 23, en la 26, en la calle 26. Y bueno, ha hecho obras puntuales, interesantísimas esta de arquitectura efímera, arquitectura efímera para toda la vida. Eso se hizo para poner el valor, la puesta en valor de una esposa en un malecón tradicional, con muy buena integración con el contexto en cuanto a las proporciones y demás, pero con la idea de montarla en un futuro, se ha quedado. Con lonaria, con servicios, se ha quedado, porque está mejor que otras cosas que se han hecho. ¿Ya? Pues Museo de Arte Contemporáneo, que han presentado concursos internacionales, este es un concurso que se presentó en Viena, de obras en Cuba también. Y ahora está vinculado al gobierno de La Habana con todo un proyecto de la calle Línea, de cosas que empezaron a hacerse ahí, inversiones que no fueron exitosas, y bueno, hubo toda una reclamación, usted sabe, en las redes, y le dieron la tarea de comenzar a trabajar ese proyecto. Por ejemplo, es el parquecito que queda, no sé si ven la columna negra de los chinos. ¿Ven? La columna negra de conmemoración a que los chinos nunca traicionaron. No sé si línea y L. El parque con toda esa representación del robo y de los dragones que van representando el banco y la incorporación de los flamboyantes, por supuesto resaltando el mismo monumento de los chinos que está como centro importante de ese banco. Muy interesante porque es una arquitecta que ha logrado armar un estudio de diseño. Porque bueno, el diseño sí se puede ejercer. Y el diseño interior tiene cosas geniales. Sí, muy interesante los muebles que hacen con talleres. Estoy trabajando ahora un proyecto de desarrollo local, terminando el expediente, sobre la obra de Juan Padrón y un proyecto que va a presentar la hija,
Y una de las cosas que hizo ella fue acercarse a Vilma para todo el diseño de los muebles y el rediseño de la reja perimetral, que bueno, no se sintió satisfecha con el proyecto que le hizo la empresa de proyecto que le trabajó, y quiere que Vilma y su equipo le pongan más en ese sentido. Y han hecho una propuesta con un material calado, con toda la figura del Pidio Valdés, Vampiro de Nava, que es una joyita. Y vi entonces en internet obras muy similares a esta material calado, metálico, que va haciendo lo exclusivo dentro del proceso de diseño. Muy interesante. Pero bueno, el diseño puede ser más seguro, puede ser exclusivo, el exclusivo cuesta más. Y Marilyn Medero, que aunque forma parte de todo un equipo en el Centro Histórico de la Restauración, yo creo que es una figura cimera en cuanto a inmensas obras de restauración con premios como proyectista general. El que ha trabajado en la empresa de proyectos sabe lo que es ser un proyectista general, lo difícil que es coordinar todo eso y en esas dimensiones de obras como el Martín, que estuvieron cerrados hace 50 años, donde casi no quedaba nada, y tener la visión de la incorporación de la nueva tecnología para que el edificio funcione. La restauración tal cual se hizo originalmente. Yo tuve la posibilidad de una visita de práctica laboral, entrar al Capitolio en proceso constructivo, y me fueron explicando cómo iban incorporando la tecnología en lugar de los falsos techos en una falsa pared para poder mantener el techo original con toda su decoración. Eso fue excelente. Si tenés toda esa visión en edificios con esa envergadura, con problemas ya de muchísimos años de asentamiento, de grandes grietas, todo con los productos, con lo último. Bueno, para mí es muy polémico el oro del techo, pero bueno, eso no es cosa que se quiera. Ajá. ¿De qué época se graduó ella? En el 89, es mi año también. Muy talentosa, la conozco personalmente, es amiga mía. Y si yo sabía que estuviera mandando una foto de una obra que no tiene nada que ver con eso, para que vean que está en la restauración se llama la obra en La Habana Vieja, la Trattoria 5 Esquinas. ¿La cual? La Trattoria, que es un lugar donde venden cosas estas italianas. La Trattoria. 5 esquinas. ¿Dónde está? En la calle La única 5 esquinas que hay en toda La Habana. Está ahí. Está en la calle Cuartel, casi llegando a la Habana. ¿Qué cuartel? De la Loma Por ahí. Está Cecilia. El proyecto de ese lugar es de Martín. Y ella me dijo para que lo viera. Independientemente de los méritos, por ejemplo, de Patricia dirigiendo el plan maestro, que es otra que podría estar. Pero bueno, te hablaba de dos escalas distintas. Sí, claro. Que también es una obra de remodelación, no es restauración, es remodelación. Pero yo me quedé tan sorprendido porque aquello era una cosita así y quería lograr hacer lo que hizo. Y está muy bien. A veces una obra pequeña es más difícil que una obra grande, que tiene más restricciones. Bueno, ella es un ejemplo de todo este proceso de restauración, de cómo ellos le han dado su vida ahí como arquitectos en La Habana Vieja, a partir por supuesto de la figura de Eusebio, que lo organizó todo, logró toda ese nivel de gestión. Pero bueno, como los arquitectos han transitado. Yo recuerdo, por ejemplo, recién graduado conmigo, 2 o 3 años, a Rayman, trabajando en una oficina y era el decano de San Jerónimo. Y cómo la gente se crece en contextos como ese, y cuando hay posibilidades, cuando hay recursos, cuando hay aplicación, hay equipos completos dedicados a la colaboración internacional. Yo decía que a lo mejor podemos aplicar a una beca de investigación sobre las emprendedoras y los arquitectas como emprendedoras, y nos ganamos recursos para la gente que va a escribir sobre esas arquitectas, para publicar o para estar en su casa escribiéndolo y haciendo un trabajo de archivo. Hay becas para eso también, pero lo que hay que buscar la posibilidad con la gente que conoce de cómo hacerlo, cómo llegar a la colaboración internacional. Patricia es muy colaborativa, Perla también. En cuanto a eso, el patrimonio no solo está en La Habana Vieja, está en la ciudad. Me ha dado una idea también ahora, porque ahora se me ha ocurrido, con la relación que tengo yo con Marilyn Medero, que conoce muy duro, escribir un artículo sobre lo que han estado haciendo. Sobre todo su vida. Es de la gente de la época contemporánea. El problema es que a veces tú ves cosas en un periodo y otras de manera salteada en la publicación. No, gente se grabó conmigo, no es de Marilyn en ningún sitio. De Marilyn no he visto nada en ningún sitio. Bueno, entonces yo no quiero terminar esta conversación sin dejar de reconocer 15 nombres que para mí fueron importantísimos en mi formación. Si yo he llegado hasta aquí, no es
una obra construida, ni quiero tenerla así, vaya, no aspiro a eso, porque me interesa más la docencia, las contribuciones que estoy haciendo en cuanto al desarrollo local y sobre todo en darle un futuro a los jóvenes, ahora en otro ámbito que no es la facultad. Pero estos 15 nombres, María Victoria Sardoya, Diana Cárdenas, Ángela Rojas, Felicia, María Elena Martín, Lucrecia Pérez, Mabel Matamoros, Gina Rey, Isabel Rigoro, Ana María La Peña, Isela Díaz, Idanes Monteagudo, Tania Gutiérrez, Dania González, Isabel Fernández, fueron arquitectas, profesoras mías, en una época que estamos casi que transitando el final del periodo especial, con la llegada de Venezuela las cosas fueron mejorando, muy difíciles, casi que contextos similares, sobre todo cuando empecé la carrera, del 98 al 2003, pero fue una época que para la facultad representó un renacer, ¿sí? de conservar un claustro de esa magnitud de mujeres y por supuesto de hombres que complementaran a todas esas mujeres. Sin esas mujeres no hubiéramos tenido el éxito que tuvimos en cuanto a la formación que recibimos. Un grupito muy pequeño, solo nos grabamos 32 arquitectos nada más, pero donde todavía se respiraba el espíritu de Hermes López. Si yo llegué a la facultad en el año 98, ¿saben? Ya Hermes no existía, pero fíjense todavía cómo se mantenían los espacios de trabajo, la facultad toda la noche encendida, trabajando. Empezamos a gatear sobre los medios de cómputo y había que hacer guardias y quedarse en la facultad porque la mayoría no teníamos ni móvil ni computadoras en la casa. Y se trabajaba y se lograba exitosamente. Y este mural, ahí estoy yo sentada, es la profe Vivian Elena, que es ingeniera civil, casi arquitecta. Fue quien me dio las estructuras y yo soy profe de estructura. Y esa es la motivación para mí, casi que forma parte de ese grupo, no lo pongo porque no se trata de la arquitecta. Y aquí estoy yo sentadita en el pullover de la facultad, cuando tenía alrededor de 21, 22 años. Y este mural, que es parte de una bienal de arquitectura, nos convocó la profesora María Elena Martín y para nosotros fue un placer trabajar con ella en la elaboración de un mural de un artista los fines de semana. ¿Y cómo lo convocamos? A través de las organizaciones estudiantiles. Los dirigentes estudiantiles apoyamos a la profe María Elena para ese mural está a un costado de estuvo a un costado de las Mejeras. Ahora es una cosa horrible el CDS, sí. Pero bueno, disfrutamos mucho con el mínimo de recursos. Creo que lo que es una forma meriendita, las pinturas y elaboramos el mural. Y ese momento de intercambio en el mural casi que era una clase de historia diaria, porque cada vez que íbamos a trabajar nos contaba cómo fue que se había hecho 23 el Quijote, como desde su experiencia, ¿no? Y ella era muy expresiva, una persona bella físicamente y como ser humano. Y por supuesto, dentro de ese claustro, además están las mujeres que me impartieron docencia como arquitecta. También hay algunas mujeres que me impartieron docencia como parte de la maestría de conservación del patrimonio. Fundamentalmente se desarrolló en la UNAVIA, pero bueno, con matrícula en la CUJAI, y tuve el honor de compartir con muchas personas que hoy están trabajando en el sector histórico, que se estaban formando en ese momento y con un vínculo importantísimo con el CENCREI, que hoy desapareció. Y hay muchas de esas profesoras que formaban parte del equipo del Centro de Restauración y Conservación, y que fue un centro de información importantísimo tanto para el Caribe como para América Latina. Y bueno, todo eso lo transmitía en su clase. La foto de las más importantes, las que pueden encontrar, que representaron una enseñanza para mí. Y bueno, con una frase de Zaha Hadid, otra importantísima mujer arquitecta que debe haber pasado muchísimo trabajo, sobre todo porque vivió en esta parte del mundo que todavía hay muchísimas dificultades con la liberación de la mujer. Habla de que la gente cree que la forma correcta de hacer edificios es el ángulo recto porque aprovecha mejor el espacio. Es como decir que un paisaje es un desperdicio de espacio. El mundo no es un ángulo recto, es más bien parecido a un paisaje. Eso ella incorpora a veces un poquito más elementos puntiagudos, un poquito más que se integran al paisaje, pero casi siempre incorpora esa curva que el profe Rocco me dice cuando ve un proyecto, esto es de una mujer, porque tiene la curva. En ese caso la reina de la curva es ella. Sí, claro, pero bueno, miren, aquí no hay una curva. ¿Dónde es eso? Esto creo que es en Zaragoza. No sabes el edificio, no sabes porque me interesa buscarlo. Ahora mismo lo vemos en la memoria porque lo dice la En hermana. Zaragoza debe ser el Creo que es en mismo Zaragoza. pabellón que se hizo para Sí, Porque yo creo que realmente es un pabellón. hay una Pabellón Café, pero Bueno, mira,
me encantó. Ese de los que me busca. Eso fue, señores, busca más rápido, pensamiento. Ya para terminar la presentación a los 12 días. Pero me llamó mucho la atención porque, bueno, es una frase de Zaha Hadid que dice... A ver, voy a poner una cosa para que no piensen que es que yo tengo algo en contra de la culpa de las mujeres, mucho menos. No, que lo identificas. Yo tuve un periodo en la maestría mía que tuve que consultar una hemorragia de expedientes. Cuando hablo de una Ahora mismo te digo. hemorragia, son más de 2.000 expedientes de diferentes proyectos de la ciudad. Y he ido revisando eso mismo en otros lugares y en otras ciudades. Y qué casualidad que me encontraba que cada vez que tenía un edificio que tenía formas geométricas, curvas, diferentes ángulos, decía, contra, qué casualidad que una mujer. Y qué casualidad que una mujer. Y estaba haciendo es que la persona que investiga un periodo histórico, un tipo de patrimonio, que empieza a buscar los elementos comunes, se da cuenta de esas cosas. El otro día estaba preguntando a la Gisela que yo cuando fui al evento de Tocomomo que se hizo en Camagüey. Yo andaba con Rulán, con un muchacho que era estudiante en aquel momento, caminando en un cartón de caballo de 12 años, y pasamos por una casa que nos dejó impresionada, con la casa era con unos portales públicos y unas cosas así. Digo, eso es una mujer. ¿Cuánto tiene la presentación? No tenía como encontrar. No, casi nada. Y después me la encuentro Es que le voy a buscar de dónde de una camagüeyana. Sí, No no, me recuerdo el me nombre. copie después. Pero era una arquitecta A la camagüeyana. Comisión de Historia. Hace poco Giselle y yo tuvimos oportunidad de ir a una casa de movimiento moderno y cuando nos me dijo, es una mujer. cuando me paré de lejos le digo, esta casa la hizo una mujer. Y me dice, ¿por qué tú no sabes? Tú vas a ver ese portal en forma de curva, esa terraza en forma de curva. El hombre de la casa tenía una fotocopia del proyecto original. Y cuando me dio, ¿sabes quién es Gisela? La primera arquitecta que tú pusiste, Concepción García. Mira, aquí está. Este dice que es, a ver, Vitrafire Station Full View, Zaha Hadid, no dice de dónde. Después Cuando busca ahí Vitrafire ya que lo buscaba Station Full. pues cuando encontramos eso, que el hombre me enseñó el proyecto, era de... Un pabellón, yo creo que yo lo he visto. Este es el pabellón. Mira, este es el de Zaragoza. Esta es una cosa que es tipo puente y arquitectura, pero me gustó mucho más el que puse, porque no es la curva que casi siempre ella trabaja integramos el paisaje, tiene ángulos, pero no tiene ángulos rectos. Entonces, que jugaba mucho con el pensamiento, bueno, su figura como colofón. Empezamos hablando de la primera arquitecta que se graduó en la historia del mundo y terminamos hablando de una excelente arquitecta contemporánea. Entonces, abrimos el debate, ¿qué les pareció? No, lo que te voy a decir es que tú lo que has hecho es una conferencia de motivación a sí. seguir investigando. Y tengo que hacer los artículos ahora, como se define religión y no sé qué. Llevo estudiando 3 días. Una conferencia de motivación. Tienes que hacer los artículos de esa gente que conoce, profe. Con la ayuda tuya, mi cariño. Pero Con la ayuda tuya. el problema es que Tienes que ir para mi casa. mientras no se diga, Aquí está la sigue presentación. permaneciendo. La dejaste ahí, ¿no? Sí. Donde mismo la habían puesto. No, bueno, primero no caminaba. Mira, hay una cosa que a mí me queda clara, que yo La cada vez que leo contribución de las arquitectas. el movimiento Bueno, moderno en primero todos los que lugares, siempre leo en todos los sitios que hablan de los